amores, bienvenidos una vez más a este su programa de Vestidas de Gloria. Y nosotros hemos hablado de tantos programas interesantes en estas últimas semanas. Y de verdad que ustedes me han escrito y llena mi corazón saber cómo estos programas los han ayudado a ustedes. Y el fin de estos programas es de que tú tengas y puedas vivir una mejor vida conociendo tu identidad, amándote a ti mismo, teniendo una autoestima alta, pero sobre todo que tú puedas hacer la ruta, este mapa de tu vida completo, donde tú te sientas que estás cumpliendo o efectuando tu propósito y llegando a esta meta donde todos un día vamos a una eternidad. Déjame decirte que ese es el tema de hoy. La semana pasada, cuando nosotros hablábamos de quitarnos nuestras caretas o a calzón quitado, o hablar con el corazón abierto, como tú lo quieras llamar, nosotros vimos lo importante de nosotros tener y sanar esas heridas que hemos llevado por mucho tiempo. Pero después que sanamos, nosotros nos tenemos que llenar nuestra área espiritual de una conexión con Dios. No importa en lo que tú creas allá afuera, todos tenemos la certeza de que nacimos un día, por eso estamos aquí, pero que nos vamos a morir. Y luego, más allá de la muerte, por más que nosotros queramos fantasear, tú decides aquí, en este momento, hacia dónde tú vas. Y de eso se trata el tema de hoy. El tema de hoy, para mí, es uno de los temas que más me gustan, porque es un salmo muy pequeño, pero nos habla de quién habitará en el monte santo de Dios. Y en el Salmo 15 hay 4 o 5 versículos que los vamos a leer, donde nos dice Dios en específico esas cualidades que Él busca en un ser humano. Y son cualidades que hemos visto durante estas semanas, y por eso te quería llevar hasta aquí. Porque no tienes que andar a pie hasta la China, ni irte a la India para buscar una conexión con tu Padre Celestial. Aquí donde tú estás, ahí donde tú estás manejando en tu casa, sentado mirando esto, con simplemente tú abrir tu corazón y pedirle al que venga a tu vida, que perdone tus pecados y que te ayude a cambiar. No solamente Él va a venir y va a transformar tu vida y tu corazón, pero también te va a llevar a este propósito eterno. Entonces vamos a hablar de esas cualidades. Vamos a leer qué dice el Salmo 15 hoy. Hoy yo les dije que íbamos a hablar mucho de la Biblia porque a mí me encanta esto. Porque la Biblia no es para aquellas personas que se creen muy sabias, es para aquellas personas que realmente saben que no conocen mucho y que mientras más conocemos y estudiamos, más necesitamos de Dios. En el primer versículo dice del Salmo 15: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice en el versículo 2, el que anda en integridad, quiero que subrayes esa palabra, y hace justicia, también quiero que subrayes esta palabra, y habla verdad en su corazón. Aquí hay 3 elementos. Luego dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Si ustedes me ven mirando es porque me gusta tomar muchas notas, me gusta estudiar antes de yo venir delante de ustedes a hablar, porque quiero darles esas palabras, esas 3 palabras, pero en cada versículo que hemos leído vamos a estudiar las palabras claves para que tú puedas conectarte con el Señor, pero también saber qué requiere Dios de ti para que tú estés en su monte santo. La primera que vimos fue integridad. Y en hebreo significa, oye lo que significa aquí, completo, entero, libre de defecto. Y en el lado moral significa sin culpa, exento de tacha. Y cuando se habla de Dios, es perfecto. La integridad de Dios es perfecta. Entonces, es una devoción inquebrantable a la rectitud, que para el cristiano es una devoción inquebrantable a Dios
su voluntad y su propósito. Y dentro de todas las cosas que podemos tener devoción o lealtad, lo que tenemos que tener es hacer la voluntad de Dios y conocer su propósito. El juicio favorable de Dios depende de la integridad de su siervo. Para que Dios sea benevolente contigo va a depender de esta integridad. Y muchas personas me dicen, pero yo tengo que ser perfecto. No tienes que ser perfecto. El rey David no fue perfecto. Y dice, sin embargo, el rey David cometió errores que ante el mundo lo hubieran descalificado para ser rey. Tomó la mujer de Urías. Mandó asesinar a Urías, que fue un hombre fiel. Sin embargo, reconoció su pecado, se humilló delante de Dios. Y cuando Dios miró en su corazón, no solamente vio un arrepentimiento sincero, sino que en su corazón había un amor genuino para Dios. ¿Amas tú a Dios? ¿Tienes tú una relación con Él? Cuando nosotros amamos a alguien, queremos pasar tiempo con esa persona. Queremos estar en contacto con ellas. Queremos siempre estarla texteando, conociendo un poco más. Y eso es lo que te da de notar si tú amas a Dios. Si tú estás apartando algo de tu día hacia Él. Pero lo más importante es que cuando tú aprendes o lees algo en la palabra, inmediatamente lo aplicas porque sabe que esto le agrada a Dios. Entonces vamos a la integridad, no es una conducta. Y tomé bastantes notas acá. Porque dice, pues, se hace de forma religiosa cuando es una conducta. Es una forma de vida donde constantemente se busca conocer la voluntad de Dios. Y requiere de esa lealtad absoluta hacia Dios. El otro día conversaba con una de mis amigas, con Yuri, y me decía la importancia que tiene el ser leal para ella. Y ella y yo somos muy afines en esto. Para mí la lealtad es incuestionable. Si yo no puedo confiar en ti como amiga, entonces mejor no tenerte en mi vida. Puedo saludarte, puedo enseñarte, pero cuando una persona no me es leal, porque yo soy muy leal, entonces para mí eso es una persona que no merece mucho de mi tiempo. Y esta parte es lo que Dios busca de ti, que tú le seas leal. Pero hay otra parte que tiene con esto, que tiene que ver, y es que tengas una adherencia a la justicia de Dios. O sea, que tú quieras, por encima de todo, que se haga esa voluntad de Dios porque es justa. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso dice en la segunda palabra que subrayamos fue la palabra justicia. Y dice que es equidad y virtud para mantener y administrar lo recto de manera imparcial. Habla de rectitud y la voluntad se mide conforme a la voluntad de Dios y sus mandatos. Podemos ver cómo Noé obedeció a Dios porque entendió que es un Dios justo. Entonces, el yo saber que Dios es justo, cuando Él me dice de hacer algo, yo lo tengo que cumplir. Y por esto Noé construyó un arca, sabiendo que dentro de todo lo que le estaba mandando a hacer, le estaba mandando a hacer algo bueno. Al igual que Abraham. ¿Recuerdan a Abraham con su hijo? Cuando Dios le demandó que sacrificara a Isaac. Durante el camino, Isaac le preguntó a su papá, papi, ¿y el carnero? Porque ya él sabía que se sacrificaba en el monte un carnero para Dios. Y la respuesta de Abraham, hasta el hoy día la conocemos, fue Jehová Jireh, es decir, Dios proveerá. Porque si Dios me dio este hijo y me prometió una descendencia que fuera tan numerosa como las estrellas, yo sé que Dios proveerá aunque me esté demandando este que veo en la carne. La justicia de Dios es absoluta y depende de nuestra relación con Él. Dios no hace acepción de personas. Él solamente bendice a aquellos que practican la justicia y eso está en Hechos 10. Por eso dice, sino que los hombres a quien Dios ha llamado justos son hombres de fe. Esto lo podemos ver en Hebreos 11. Y nosotros vemos que ejercer la justicia no es una carga para nosotros, sino una felicidad. Y nuestra
alegría depende de ellos. Cuando nosotros nos hablan de justicia, por ejemplo, cuando en dominicano dicen te voy a someter a la justicia, la gente de una vez se pone nerviosa. Y es por el tema de la corrupción en nuestro país. Pero en Romanos 13 habla que no se le tiene que tener temor a la autoridad. Porque la autoridad no está ahí para infringir ese temor, sino para establecer lo que es bueno y lo que es justo. Esto es lo que hace Dios. Cuando nosotros estamos en justicia, hay algo que dice la palabra, que nosotros tenemos que ponernos la coraza de justicia. Y es muy importante que tú te pongas esa coraza de justicia cuando nos ponemos la armadura, porque la coraza de justicia tiene algo muy importante. Protege nuestro corazón. La justicia hace que nuestro corazón, que es engañoso por encima de todas las cosas, se someta a la voluntad de Dios. Y esto nosotros podemos verse. La coraza de justicia es esencial para proteger el corazón nuestro de lo malo. Por eso tú te tienes que instruir en justicia. Miren mis notas, señores. Así que yo escribo. Esta prédica, ustedes saben, yo le digo prédica o estudio, como ustedes le quieran decir, porque hay personas que me han dicho que es así. Es muy común en mí. La hice hace unos años y era la favorita de mi mami cuando yo hablaba de esto. Y les digo porque a mí me llena el corazón, porque una de las cosas que yo me propuse en mi vida fue poder agradar a Dios. Esto que yo te estoy hablando aquí ha sido procesos en mi vida y lo comparto en mi libro de Vestidas de Gloria. Y tengo por eso también no solamente el libro, sino una guía de trabajo, porque entiendo que yo te puedo dar muchas enseñanzas, pero si tú no tomas el tiempo de aplicarlas a tu vida, de tú decir, wow, esto me dejó esta enseñanza, o esto que yo estoy viviendo se asemeja a esto que ella vivió, déjame yo entonces aplicar esto, porque Dios es bueno. Dios te va a sacar a ti de cualquier situación en la que tú estés a través de esa fe que tú tengas y ese deseo de agradarle y de ese amor que tú le tengas a Él. La tercera palabra que nosotros subrayamos fue el que habla verdad en su corazón. En el corazón nosotros representa nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, lo que nosotros sentimos. Y sentimos a estos tres niveles. Si yo te abrazo, tú vas a sentir mi abrazo. El alma y el espíritu están conectados, pero ahí vive el yo, nuestro ego, donde nosotros estamos arraigados. Y por eso la justicia cubre el corazón, porque el corazón muchas veces puede decidir por ese ego que quiere. ¿Qué quiere mi carne? Quiere mi conveniencia muchas veces. Me quiero quedar acostado, no me quiero levantar a trabajar. O a veces, cuando ya se viene a algo que es más, como digo yo, más profundo, vienen esos deseos de nuestro corazón. Quieres ganar dinero, quieres enriquecerte, pero realmente, ¿cómo esto va a impactar tu vida? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás en medio de esta situación? ¿Estás tú en medio de todo esto deseando algo? Entonces tú tienes que analizar dónde está tu corazón de acuerdo a la palabra de Dios. También dice lo siguiente: Dios no va a mirar tus obras, sino la intención de tu corazón al hacerlos. El corazón motiva a la gente a una conducta y tiene que ver cómo tú eres por dentro. De la forma que tú piensas, cómo está tu corazón, así eres tú delante de Dios. Para el mundo, tú puedes ser una persona muy buena, puedes presentarte como si fueras una persona muy íntegra en tu comunidad, pero dentro puedes tener un corazón podrido. Y esto solamente lo ve Dios. Y Dios no puede ser burlado. A Dios no se engaña. Tú no puedes justificar el pecado. Tú no puedes justificarte delante de Dios como lo haces delante de los demás, porque Él todo lo ve. Entonces vemos que cuando Dios ve el corazón, lo hace no para descalificarte. Nosotros somos un espejo del uno del otro. Yo saco muchas veces lo peor de alguien y otra persona puede sacar lo peor de mí. Pero ese sacar lo peor de mí no es porque la persona sea mala, es una oportunidad que yo tengo en ese momento, sin importar lo que esa persona sea, para yo evaluarme y decir, verme en ese espejo, esto realmente a mí no me conviene reaccionar así o actuar de esta forma. ¿Por qué yo estoy actuando de esta forma? ¿Por qué a mí me preocupa esto?
Había una persona que me decía, yo no puedo con las personas que son débiles. Cuando siento a alguien débil, quiero acoger y ahorcarla y tirarla en el piso y que se levante y que se ponga fuerte. Pero yo le digo, wow, la fortaleza se manifiesta de muchas cosas, de muchas maneras en una persona. Y a veces esa persona lo que está mostrándose débil contigo porque no se puede mostrar débil ante el mundo. Entonces en confianza se siente contigo y te está mostrando su debilidad, y a nosotros nos enseñan a ser fuertes y eso hace que descalifiquemos a esta persona. Por eso tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero, porque Él es el único que nos conoce a nosotros tal cual somos y no nos descalifica, no nos juzga, no nos elimina, sino que aún nos ama y quiere trabajar con nosotros y quiere que nosotros crezcamos como sus hijos que somos. Luego dice en el versículo 4, el que no calumnia con su lengua. Miren, señores, una de las cosas que el Señor habla en Proverbios 6, 16 al 19 es de 7 cosas que Él odia o detesta. Vaya y le hace su listita. Yo otro día haré un programa de esto. Pero Dios detesta esas cosas, hay que ponerle atención. Y una de las cosas es la calumnia con nuestra boca. Porque tú estás asesinando el testimonio de alguien cuando tú estás mintiendo. Cuando tú le mientes a los demás, te estás haciendo daño tú y le estás haciendo daño a alguien. La calumnia es una de las cosas más horribles que existen, porque tú eres capaz de hablar mal de un hermano para sacar ventaja o de alguien, o para que lo descalifiquen, o para meterlos en problemas. Y ese camino es un camino de muerte. Así es que ten mucho cuidado. Dice, el que no hace mal a su prójimo, y mal es aquello que causa dolor, que le causa pena o angustia a tu prójimo. Es aquello que es perjudicial y destructivo. Es la antítesis o todo lo contrario de lo bueno. Tu prójimo es igual a un vecino, es igual a un compañero de trabajo, es igual a alguien que está cerca de ti. Tu prójimo abarca a todas estas personas. Y lo que el Señor nos manda es a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el segundo mandamiento con promesa y lo vimos cuando tratamos el amor propio. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Pero lo segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tú quieres que te traten? ¿Cómo tú quieres que te traten las personas? Así tú debes de tratar a los demás. En esa posición que tú tienes de influencia en tu trabajo, ¿aniquilas tú a los que están subiendo para que, por miedo a que no te cojan tu puesto? ¿O los ayudas tú a subir de renglón porque tú entiendes lo que es estar debajo y que nadie te tenda una mano? Entonces ahí es que nosotros vamos probando dónde está nuestro corazón. Cuando se trata de mí está bien, pero cuando se trata de otra persona no está bien. Entonces tú tienes al otro como menos. Dice, el que no admite reproche alguno contra su vecino o contra su prójimo. Es lo mismo, vimos que se intercambian estas palabras. Reproche, censura, crítica, reprimenda. Y como resultado de la crítica, déjame decirte qué pasó. Muchos perdieron su vida en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Al igual que María y Aarón, sobre todo a María le cayó lepra y vino juicio sobre Aarón cuando criticaron a Moisés. Y sí tenía razón en la crítica, entre comillas. Pero si hay algo que Dios detesta es que nosotras tengamos que criticar al otro de esa forma tan vil. Y tuvo Moisés que orar por ellos para que no perecieran. ¿Sabes lo que dice Dios? Que cuando hablamos de uno de sus hijos es como que aquel que le escupe en la cara. Y hijo de Dios no solamente el que está en un púlpito, que es pastor o que es hijo de pastor o que es profeta o que es conocido, famoso, porque ahora vivimos en la era de las influencers y de los influencers.
Hijo de Dios es todo aquello que ha sido sellado por el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo y que está haciendo la voluntad de Dios, así sea limpiando una iglesia. Como te dije, Dios no hace acepción de personas. Y como tú tratas a los demás, habla mucho de cómo está tu corazón. Dice, a aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honran a los que temen a Jehová. Y esto yo lo veo, señores, nos hemos convertido en iglesias donde le abrimos la puerta a todo el mundazo que sea famoso para que se pare en un púlpito porque es fulanito de tal. Y luego nos enteramos de la vida que llevan. Y luego nos vemos cómo es su testimonio. Pero como era famoso. Sin embargo, menospreciamos a aquellos pequeñitos que tenemos en la misma iglesia que han sido fieles, que nos han respaldado y que han estado ahí. Pero fuera de la iglesia, lo hacemos ahí afuera. Fíjate, yo le decía a una amiga, si viene ahora mismo el presidente de los Estados Unidos y se para en una de las calles principales de Miami, todo el mundo va a tenderle la mano y a darle la mano. Porque representa al presidente de los Estados Unidos. Pero si viene alguien que es un hombre, una persona de Dios, que es una persona justa, íntegra de la comunidad, a hacer algo por el bien de la comunidad, muchos no lo apoyan porque no tiene tal vez un renombre o tantos seguidores o no tienen tal cosa porque entienden que si me le pego a este no tengo el mismo beneficio que pegármele al presidente de los Estados Unidos. Tal vez usted no esté ahí, tal vez su fe todavía no esté ahí, pero cuando usted se encuentre con un hijo de Dios, honrale. La palabra honra significa darle un lugar en específico, tenerle respeto y verlo como igual a ti, pero a la vez verlo con ese respeto que Dios quiere que lo vean. Hay algo que dice, aquel cuyos ojos es menospreciado. La palabra vil significa bajo, despreciable, corresponde mal a la confianza que es depositado en él. Esa es una persona vil. Y eso es lo que estamos exaltando hoy día. Y hoy todos somos importantes para Dios. La palabra honrar, como te decía, es alabar, engrandecer, exaltar. Dios es un Dios de orden espiritual. Señores, recuérdense, no de orden de títulos. Tú te puedes llamar lo que tú quieras, pero ¿cómo Dios te llama a ti? ¿Cómo Dios te ve a ti? Te recuerdo que en la Biblia Jezabel se llamaba profeta y manejaba 450 profetas, pero eran de Baal. Pero ante el pueblo de Israel ella estaba parada como profeta. Y tuvo que levantarse un Elías. Y tuvo que levantarse un Jehú para que ella fuera destronada. Personas que no tenían mucho en la Biblia de posición, ni de fama, ni de influencia como ella. Pero sí tenían la unción de Dios. Así es que ten cuidado. Muchos, cómo se jactan de estas cosas. Quien jurando en daño suyo no por eso cambia. Usted dice, quien cumple lo prometido aunque salga perjudicado, es lo que significa esto. Hay dos palabras, juramento, una que se refiere a Dios y la otra que significa obligación. Y lo que el Señor quiere, que la palabra del cristiano sea sí o no, y que tengamos credibilidad y que honremos a Dios cuando hablemos. Pero yo me voy a despedir diciéndote que me puedes encontrar en mariajacobo.net, en @mariajacobo en Instagram, en mi canal de YouTube de María Jacobo. Y ahí vas a poder encontrar todo esto y vas a poder terminar de oír esto que estoy hablando. Dios te bendiga.